tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias, empezando una nueva semana, la segunda del mes de febrero. Milton, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Liz, amigos, un saludo para ustedes, espero que tengan una gran semana. Empezamos hoy con una semana, además, para seguir evaluando lo que está ocurriendo con la situación invernal del país. Pero hoy, a las 7:30, tenemos las entrevistas de 24 horas, Liz. Sí, vamos a tener en este espacio a Vanessa Aguirre, presidenta de la Comisión para la Selección de Jueces Constitucionales, y también estará con nosotros, Milton, el día de hoy, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Así es, son los invitados para el día de hoy. Vamos a empezar a revisar las noticias. Bueno, tenemos las consecuencias del fuerte invierno que está azotando varias provincias del país. Las imágenes que ustedes ven son en la provincia de El Oro. Hay 2 personas fallecidas que fueron arrastradas por la corriente de un río. Ese es el principal problema que está ocurriendo en la costa, la crecida y desbordamiento de los ríos. Y esto se da por las fuertes lluvias también que han caído en los últimos días. El INAMI pronosticaba que hasta mañana, 8 de febrero, podrían haber estas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en algunos puntos, sobre todo del litoral y de la Amazonía. Otras lluvias moderadas, leves también en la sierra, decía el INAMI. Como tú comentabas, Milton, en el caso del Oro, 2 jóvenes, pareja de enamorados que se encontraban de paseo, terminaron perdiendo la vida al ser arrastrados por la corriente del río y sus cuerpos fueron encontrados el mediodía de ayer. Vamos a ver qué pasa en la provincia de Cotopaxi, donde la situación en 4 cantones, especialmente en La Maná, sigue siendo complicada. Las autoridades hicieron un sobrevuelo el día jueves, el día viernes llegaron ayudas. Además de todo, la oferta del Ministerio de Inclusión Económica y Social de activar este bono de emergencia, este bono de contingencia que ofreció el presidente Lasso y que también será entregado a los habitantes de La Gasca, a los afectados por el aluvión de la semana pasada. Pero en Cotopaxi la situación sigue siendo complicada porque hay problemas viales. La conexión vial entre La Tacunga, Pujilí y La Maná es muy complicada todavía. Tú nombraste ya 2 de los cantones afectados, de los sectores afectados son 4, Pujilí, Panga, La Maná y Sicchos. Incluso el alcalde de este último ha pedido que se los declare en emergencia, han dicho ellos, debido a las graves afectaciones. Por una parte, sí, la situación vial, pero por otra, recordemos que hay personas que han perdido sus viviendas, el acceso para llegar a donde ellos, decía un elemento de las Fuerzas Armadas, un militar, que hasta las 2 de la tarde más o menos pueden realizar sobrevuelos y tratar de ayudar a las personas. Posterior a eso ya el clima no lo permite, entonces por eso incluso hay mayor retraso en que se pueda ayudar a los damnificados que quizás en otros puntos del país. Bueno, es lo que está ocurriendo en la provincia de Cotopaxi. Vamos a la provincia del Guayas. En Balao hay problemas, se desbordó el río Balao, inundó el cantón en la provincia del Guayas. El sector de Balao Grande, a la altura del estadio del cantón Balao, fue afectado por estas lluvias que provocaron el desbordamiento del río Balao y, como ustedes pueden ver, también dejó varias zonas de esta zona de la provincia del Guayas, de este cantón de la provincia del Guayas, inundado. Sí, Barrio Nuevo, La Libertad y San Carlos son los sectores más afectados en Balao. Recordemos que es la segunda vez que ocurre esto en una semana prácticamente. La primera fue mucho más agresiva, decían los moradores que ahí sí un 90% de las viviendas de un determinado sector quedaron inundadas. Esta vez es menor el impacto, pero sigue siendo igual destructor. Recordemos que incluso la semana pasada el gobernador del Guayas visitó esa zona y declaró a Balao en emergencia. Decían que hace 2 décadas no se presentaban en este punto de la costa inundaciones como esta. Ahora vamos a la provincia de La Suay porque también está sufriendo las consecuencias del fuerte invierno. Ahí están ustedes viendo las imágenes de varias poblaciones de la provincia de La Suay afectadas por deslaves provocados por las lluvias. La acumulación de agua nuevamente es un problema para que la tierra la tierra esté sentida y la tierra termine deslizándose sobre sectores habitados. Sí, este fin de semana hubo un deslizamiento en una mina del cantón Ponce Enríquez, no dejó fallecidos, no hay heridos afortunadamente, pero lo que dicen quienes trabajaban ahí es que se convierte también en un aviso, porque esto es a consecuencia de las fuertes lluvias que también hacen que se ablande la tierra y se creen estos deslizamientos, y por eso la preocupación latente en la provincia de La Suay en estos puntos. Y
bueno, también hay otro cantón de la provincia de La Suay, como Gualaceo, que está siendo afectado. Vamos a Quito ahora. Imágenes de lo que ocurrió este fin de semana en el sector de La Gasca. Gran cantidad de personas, la solidaridad de la gente que vive en la capital se hizo presente este fin de semana para la minga de limpieza en el sector de La Gasca y la comuna. Hoy justamente se cumple una semana de haberse producido este aluvión. Y aquí una cosa, el viernes recién el municipio de Quito decretó la emergencia en esta zona después de 5 días de haberse producido esta tragedia. Sí, este sábado que se realizó esta gran minga, esta mega minga, convocó a la sociedad civil, pero también a funcionarios de ciertas instituciones que trabajaron durante horas en esta labor de remoción de escombros, de limpieza, de sacar ese lodo que está acumulado, ¿no? Después de tantos días, es la secuela del rastro que dejó ese aluvión ocurrido un lunes, hace una semana a las 4 de la tarde, y que deja un saldo, Milton, de 28 personas fallecidas, 52 heridos. Hay una persona todavía que resulta en las listas como desaparecida, ¿no? Pero en todo caso, ahí vemos la solidaridad y la ayuda. Se ha calculado y se ha estimado, según las autoridades, que todavía podría durar una semana más la labor de remoción de escombros tanto en este punto de La Gasca como de la comuna en el norte de Quito. Así es, hay 37 vehículos afectados, 26 motocicletas, casi 60 viviendas que están siendo observadas. Muchas de ellas quedaron inutilizadas, sobre todo en su parte de abajo. Ahí está la reunión del COE, encabezada por el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Se activa este fondo de emergencia para poder atender a las personas afectadas en los sectores de la comuna y de La Gasca. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, y ahora hablemos también de la caída de ceniza debido a las erupciones del volcán Sangay. Si bien no se ha generado una alerta, sí hay inquietud, sobre todo en quienes viven en Macas, en la provincia de Morona, Santiago, ante la presencia de esta ceniza que ya lleva pues, varios días afectando, decían ellos, a cultivos y también a la parte comercial de la ciudad. Así es, y no solamente en la capital de la provincia de Morona, Santiago, se puede sentir la caída de ceniza, sino en los cantones y provincias que tienen el rango de efecto del volcán Sangay, que tiene ya años en su proceso eruptivo, que, digamos, está de alguna manera aislado de poblaciones cercanas que podrían ser afectadas ante una eventual erupción fuerte. No obstante, el volcán Sangay, que normalmente permanece escondido tras las nubes, deja sentir de vez en cuando los efectos de la ceniza. Por ejemplo, el 30 de enero, el Servicio de Gestión de Riesgos detalló una caída leve de polvo volcánico en la parroquia General Proaño del cantón Morona y también, claro, obviamente, como decías, Liz, en la capital de la provincia de Morona, Santiago, en Macas. Y lo que han dicho los habitantes, ¿no? Es que les llamaba la atención esta especie de neblina espesa que al principio se preguntaban qué era, hasta que ya se dio a conocer que era precisamente la ceniza del volcán Sangay. Son las 7 y 9 de la mañana, Milton, momento ahora de hablar del regreso presencial a clases. Bueno, siguen volviendo los estudiantes a clases presenciales, después de muchos problemas por el incremento de casos COVID, sobre todo a fines de año y a inicios del 2022. El incremento de casos producido por la variante Omicron obligó nuevamente a la suspensión de clases en medio de críticas, de cuestionamientos, incluso de un impasse entre la ministra de Educación y la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Hoy a las 7 de la mañana, es decir, en estos momentos ya debe estar la ministra haciendo un recorrido por la Unidad Educativa Fiscal Luciano Andrade Marín en Quito para constatar el regreso presencial a clases. Es que hoy arranca el segundo quinquimestre de clases en el régimen Sierra y Amazonía. Recordemos que se dijo ya la semana pasada, se anunció que a partir de hoy, 7 de febrero, en el caso de la Sierra, ya era el regresar a clases de manera presencial obligatoria, ¿no? Sobre todo en las escuelas que están en el área rural. Las escuelas que están en el área urbana todavía podrían tomar esa decisión, dijo la ministra, de regresar esa presencialidad de manera voluntaria. Sin embargo, para las autoridades lo ideal es que regresen ya todos a las aulas, todos los niños. En su mayoría hay que hablar también de cifras, ¿no? Decía la ministra Milton que el 74% de los planteles educativos tienen este plan elaborado con todas las medidas adecuadas para que los chicos puedan regresar.
quienes vuelvan a las aulas lo tienen que hacer porque ese plantel educativo brinda todas las garantías, porque tiene la infraestructura en condiciones aptas y idóneas para que lo puedan hacer. Claro, y según la última cifra, ya son 77% las que tienen el PICE, que es el Plan Institucional de Continuidad Educativa, pero el 33% de estudiantes va personalmente, es decir, todavía falta que gradualmente, y claro, ya depende de los colegios, a veces se produce un contagio y se aísla a los alumnos, se los manda a clases en casa. También el tema del distanciamiento, 2.5 metros, es lo que ha ordenado el COE nacional para que se pueda aplicar el retorno presencial a clases de los estudiantes. En todo caso, van incrementando, en la sierra están por terminar el quimestre y así los chicos, 2 años en este vaivén, sobre todo él va a la casa. Sí, ¿no? Y decía la ministra que de 16.000 instituciones educativas, 11.000 han vuelto a clases presenciales en el país y la mayoría, lo resaltó ella, pertenecen a las áreas rurales donde la obligatoriedad pues ha sido la constante, ¿no? Este fin de semana incluso se vio un mayor número de personas acudiendo a los vacunatorios Milton y en su mayoría eran niños, precisamente porque ya regresan a las aulas, padres preocupados porque sus hijos completen ese esquema de vacunación, ya que tienen todavía algún tiempo por estar en los planteles educativos dentro del ciclo escolar, tanto en la costa, que terminará en unos días más en algunos colegios, en los otros se extienden hasta marzo, pero ustedes allá en la sierra y en la Amazonía están en el segundo quinquimestre del año. Así es, y el vacunómetro sigue avanzando, los niños siguen siendo el grupo etario que menos vacuna ha tenido, que menos vacunación ha tenido, pero en general el país tiene un 83% ya con 2 dosis de vacuna anti-COVID. Son las 7:12, vamos a la pausa, regresamos enseguida, amigos. Como un viaje productivo fue calificado esta visita del presidente Guillermo Lasso y su comitiva a China, viaje que concluye el día de hoy, estará ya de retorno el presidente al país, Milton, pero que deja resultados preliminares, han dicho, reitero, productivos, ¿no? Tras esa reunión con empresarios, 20 empresarios, y luego con el presidente Xi Jinping. Entre eso, la firma del memorando de entendimiento para dar paso a un tratado de libre comercio. Incluso se prevé que las negociaciones puedan tomar todo este año. La última ronda sería en noviembre acá en Guayaquil, a propósito de una cumbre que habría de países de Latinoamérica con China y también el Caribe, y sería un proceso que permitiría ampliar el abanico de exportaciones en un 35%, sobre todo en productos como camarón, banano, cacao y snacks también dentro de esa propuesta que ha llevado el Ecuador. Así es, el sábado el presidente Lasso se reunió con el presidente Xi Jinping. También se planteó el tema de la renegociación de la deuda. Este es el tema quizás más delicado, porque aparte del tema comercial, como tú dices, se prevé que a finales de este año esté cerrado el acuerdo comercial. Se adelantó bastante con el memorando de entendimiento. Hay una expectativa de unos $1.000 millones adicionales en la balanza comercial entre China y Ecuador, Ecuador y China, que se prevé con este acuerdo comercial. Pero en el tema de la deuda, desligar el petróleo de la deuda china, por lo menos en $2.000 millones, era un reto importante. Escuchemos al presidente Lasso luego de la reunión con el mandatario de China, Xi Jinping. Ha sido realmente una reunión extraordinaria donde hemos hablado con el presidente Xi Jinping de cómo profundizar las relaciones entre Ecuador y la China. Estoy muy optimista respecto de lo que podamos lograr en materia de renegociación de la deuda y él y yo acordamos que hasta el mes de octubre del año 2022 estaremos listos para firmar el Tratado de Libre Comercio. También el compromiso de donar 2,5 millones de vacunas para vacunar a la población de 3 años de edad hasta 5 años de edad en el Ecuador. Y Milton, bueno, ya se va a conformar una mesa de trabajo entre los ministros de finanzas de ambos países. Se decía que ese trabajo arrancaría a partir de hoy. Recordemos que la deuda con China bordea los $5.000 millones. De esos 2.000 tienen comprometido petróleo y ese es el gran reto y desafío, ¿no? Pero en todo caso, en ese sentido, se ha abierto la puerta a escuchar la propuesta del Ecuador y se trabajará en mesas conjuntas a partir de hoy. Miramos las reacciones que se produjo después de la visita y la reunión del presidente Lasso con su colega Xi Jinping.
Llegar a un tratado de libre comercio con China significaría doblar las exportaciones hacia ese país de productos como camarón, banano y chocolate. Eso es lo que se afirma desde el Ministerio de Comercio Exterior. Además que las exportaciones ecuatorianas crecerían en $1.000 millones. De ahí la importancia de la firma del acuerdo de entendimiento, punto de partida para empezar las negociaciones. El sector exportador celebra este logro. China es el tercer destino de nuestras exportaciones no petroleras. El año anterior, el 2021, cerramos con más de $3.000 millones de exportaciones. Es un mercado en donde productos tradicionales, tanto como el camarón, como el banano, han tenido una gran performance. El sector bananero tiene grandes expectativas, pues aseguran que el futuro de las exportaciones de banano está en Asia. Tiene un potencial de crecimiento, de crecer alrededor de 3 veces más lo actual. En este momento estamos exportando aproximadamente casi 12 millones de cajas al año. El sector cacautero también ve con buenos ojos la posibilidad de un tratado de libre comercio que eliminara aranceles que tienen el cacao en grano, chocolate y elaborados. Es un mercado que hoy no consume nuestro producto. Poniéndonos en equivalencia de condiciones, podríamos llegar a dominar el mercado, pues tenemos mejor acceso logístico y mejor calidad de producto. Con el memorando de entendimiento firmado, la próxima semana los equipos de Ecuador y China trabajarán en los términos de referencia. Habrán rondas de negociación virtuales y presenciales. Una delegación ecuatoriana volverá a viajar a la China y una delegación de China viajará al Ecuador y poder también tener representantes del sector privado. En China se suscribió también el protocolo de pitahaya, con lo que esta fruta podrá ingresar a ese mercado. Mientras dure la negociación, no habrá reducción de aranceles a los productos ecuatorianos. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. En 9 meses de gobierno, Milton, ese sigue siendo un tema pendiente, ¿no? El abastecimiento de medicinas desde lo más básico hasta lo que sirve para atender enfermedades graves y catastróficas. Y en el caso de esto último, el 31 de enero llegó un cargamento con 12 millones de medicinas para estas personas, para aquellas que necesitan un tratamiento continuo, que tienen estas enfermedades muy raras, enfermedades graves y también para la atención pediátrica. Pero lo cierto es que los usuarios siguen diciendo lo mismo, que no hay medicinas en los hospitales públicos. Así es, el Ministerio de Salud tiene el compromiso de adquirir 149 tipos de fármacos. Muchos de ellos, por lo menos 50, son para enfermedades catastróficas, que es uno de los principales problemas que tienen los pacientes de la red pública de salud, que tienen que esperar que los hospitales les den estas medicinas. Primero, son escasas; segundo, son vitales; tercero, son muy caras comprarlas afuera. El Ministerio de Salud tiene 135 hospitales de la red a los que tiene que abastecer. Y otro de los problemas importantes es cómo en las farmacias, el presidente Lasso había dicho, va a poder un usuario de la red pública de salud ir a cualquier farmacia y será entregada la medicina. Luego la farmacia arregla con el hospital, arregla con el ministerio el pago de estas medicinas, pero lo importante es darle facilidad. Esperamos que eso se concrete pronto y que pronto dejen de haber esas quejas que vemos siempre afuera de los hospitales. Pero esa preocupación llega más allá, Milton, porque desde el día de hoy la Comisión de Salud de la Asamblea va a realizar un recorrido por hospitales de la capital, básicamente para constatar esas denuncias de desabastecimiento y también de ciertas irregularidades en los procesos de adquisición de medicinas. Veamos un reportaje. De esta manera, semanas atrás, la ministra de Salud, Jimena Garzón, aseguraba que el 31 de enero llegaría un importante cargamento de medicinas para atender el desabastecimiento en los hospitales públicos. Este lunes 31 de enero llegará un nuevo cargamento de fármacos a todas las zonas del país. Dicho cargamento llegó y, según ha informado la cartera de salud, ya ha iniciado su distribución. Sin embargo, afuera de los hospitales aún se escuchan estas historias. No hay medicina, según veo, no hay nada, porque mandan a comprar. Medicina no hay aquí, no hay nada. Dentro del cargamento de medicamentos que llegó el 31 de enero, se incluían, según indicó la ministra de Salud, tratamientos para enfermedades graves y medicamentos pediátricos. Pero en el Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante de Guayaquil, parece que eso aún falta. En los exteriores de esta casa de salud se ha normalizado ver familiares de pacientes apostados en la calle, con bolsos, sábanas o colchones, pues permanecen por días, a la espera de novedades, y cuando los llaman es para pedir más medicinas. Así lo cuenta Karen, que lleva una semana en esta situación. Y aquí me piden cada ampolla y cada suero que le vayan a meter, y que cada 5 minutos lo llaman pidiéndole una cosa diferente.
Y hay más casos. En el hospital Abel Gilbert Pontón, Marcos señala que son cientos de dólares los que ha gastado en farmacias. Como $600 porque no hay medicamento aquí. Y así continúan las historias en los exteriores de los hospitales públicos. Pese a cargamentos que llegan, los problemas de desabastecimiento de medicinas no se acaban. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. 7:22 de la mañana y a esta hora queremos actualizar la información, tomarle el pulso. Ya lo ven, Vanessa Robles se encuentra en los exteriores del Hospital Francisco de Casa Bustamante, hospital de niños de acá de la ciudad de Guayaquil. Vanessa, buenos días. Tú estás recogiendo el sentir de los padres. ¿Qué te dicen ellos sobre las medicinas? ¿Hay o no hay? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Liz y amigos televidentes? 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos aquí cerca desde hace 2 horas más o menos y hemos podido conversar con familiares que tienen la misma problemática. No tienen medicamentos dentro de esta casa de salud, pese a que se hizo el anuncio que dentro de este lote de medicinas llegaban para tratamientos pediátricos y enfermedades graves. Al parecer en el camino se quedaron ciertos que llegaban al hospital del niño, porque acá en el Francisco y Casa Bustamante no hay los medicamentos que los padres requieren. Antibióticos, antivirales, antidiabéticos, diuréticos, antiinflamatorios, que son vitales para que sus chicos puedan ser atendidos. Aquí están los padres y es un escenario que está todos los días. Ellos duermen en las veredas, esperan que el guardia desde el frente grite su nombre, ellos se acercan, reciben la receta y vienen a las farmacias acá a buscar, gastando 30 o 40 dólares al día, y el pedido es ese. La preocupación de todos es: nosotros venimos a un hospital público porque no tenemos dinero para que nos atiendan en un hospital privado y acá tenemos que mendigar por la salud de nuestros hijos. Nos da algunos temor hablar en cámaras, me mencionan, porque luego van a tomar represalias con los chicos o no van a querer atender a mi hijo, a mi sobrina, a mi nieta, y es la preocupación de tantos padres que ustedes pueden visualizar. Acá en esta cuadra son cerca de unas 30 a 40 familias las que están penando por medicinas, que para ellos significa entre vivir o morir, entre recuperar la salud de sus familias o que sigan en esta agonía. Milton, tú sigues con más. Buenos días. 7 de la mañana con 24 minutos. Gracias, Vanessa. Y sí, entre vivir o morir, tú lo has dicho bien, esa es la diferencia para muchas personas en este país que esperan por que el abastecimiento de medicinas les llegue a ellos, a los que menos tienen y más necesitan. Vamos a Quito ahora. Ahí está Juan Miguel Rodríguez en el Hospital de Niños Baco Ortiz. A propósito, la Comisión de Salud de la Asamblea va a iniciar visitas in situ a los hospitales. Lo va a hacer hoy en la capital. Vamos al Baco Ortiz. Juan Miguel, cuéntanos, ¿cuál es la situación allá? ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenos días. La situación es la misma de Guayaquil. A esta hora de la mañana, como podemos observar, varias personas están haciendo fila para poder obtener una cita según lo que ellos nos han dicho. Y una vez que encuentran la cita y pueden ser atendidos, la misma historia, lo que les comentaba. No hay medicinas. Ellos están reclamando el desabastecimiento de medicinas que hay acá en este hospital pediátrico ubicado en el centro norte de la capital. Nosotros también conversábamos la semana pasada con pacientes oncológicos a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y ellos nos hacían un solo pedido hacia las autoridades. En realidad queremos medicinas porque ellos no pueden esperar por las medicinas, porque las medicinas dependen de que estén día a día con vida. Estas son las problemáticas que tienen varios de los pacientes justamente por el tema del desabastecimiento de medicina. Y como tú lo decías, la Comisión de Salud de la Asamblea estará el día de mañana acá en el Hospital Baco Ortiz constatando este desabastecimiento que hay. Siendo las 7:26 de la mañana, esto es lo que nosotros les podemos informar desde este punto de la ciudad. Muy buenos días. Gracias a Juan Miguel por también ese aporte, ¿no? Contándonos lo que está sucediendo también en Quito. Durante estos días queremos tomarle el pulso no solamente a lo que pasa quizás en Guayaquil o en la capital, sino en otros hospitales públicos en otras provincias del país. Se prevé, y lo han dicho las autoridades, que esta realidad tan dolorosa cambie a partir de marzo, cuando se arranque con un plan piloto para que aquellos usuarios de la salud pública puedan ir a pedir su medicina a una farmacia privada. No serán todas, ya lo han dicho, serán las que quieran participar y eso también dependerá, ¿no? Y ellos después cruzarán esos montos o las cuentas con el Ministerio de Salud Pública. Lo importante es garantizar el abastecimiento de los medicamentos. Son las 7:26 de la mañana y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social denunció cobros indebidos por parte de un funcionario de la institución. Él
pedía dinero a cambio de agilitar el pago de las facturas a proveedores. Se detuvo a este funcionario con otras 2 personas más, pero aparentemente para el juez no había el sustento y recuperó inmediatamente su libertad. El hombre fue detenido junto a 2 personas más en un operativo organizado por la Policía Judicial. Según las investigaciones, él operaba en una red que cobraba comisiones a cambio de agilizar el pago a prestadores externos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ellos solicitaban una comisión del 3% y la entrega adelantada de $5.000 para garantizar el pago de facturas pendientes. Luego de la audiencia, el juez a cargo dejó en libertad a los detenidos. El IES se pronunció mediante un comunicado y precisó que entregaron pruebas contundentes. El presidente del Consejo Directivo expresó en el mismo su inconformidad con la decisión del juez de la unidad, Roberto Cueva. En el escrito agregaron que iniciarán un proceso administrativo en contra del funcionario que ya contaba con procesos judiciales por estafa. Por último, señalaron que solicitarán al Consejo de la Judicatura que inicie una investigación a la actuación del juez de flagrancia. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Bueno, la Corte Constitucional del Ecuador tiene 3 nuevos jueces, se cumple la renovación parcial y hoy a las 11 de la mañana se realizará el sorteo para saber cuáles son o quiénes son los 3 jueces que dejarán la Corte Constitucional desde el 2019. Están en funciones y se hace esta primera renovación parcial. Restan horas para que el máximo órgano de interpretación constitucional del país sufra una reestructuración. Este lunes a las 11 horas, mediante un sorteo público, se conocerá a los jueces salientes que serán reemplazados por Richard Ortiz, Joel Escudero y Alejandra Cárdenas, quienes ganaron el concurso público para lograr esta renovación. Todo se ha llevado con mucha claridad, con mucha transparencia. A pesar de que su trabajo concluyó con la designación de quienes obtuvieron los mejores puntajes en este concurso, los miembros de la comisión calificadora asistirán a este evento. La ley establece que la Corte Constitucional se renueve por tercios cada 3 años, por lo que el presidente Hernán Salgado, la vicepresidenta Daniela Salazar, los magistrados Teresa Núquez, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Ali Lozada, Enrique Herrería, Carmen Corral y Carla Andrade formarán parte de este sorteo, pues fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y posesionados en la Asamblea Nacional el 5 de febrero de 2019. El concurso, que arrancó oficialmente con 9 aspirantes de la función ejecutiva, legislativa y de transparencia y control social, poco a poco fue reduciendo sus opciones, pues luego de varias renuncias terminó con 5, los 3 jueces titulares y 2 para el banco de elegibles. La Corte Constitucional recibe en promedio 300 causas mensuales. Desde febrero de 2019 al 6 de enero, la Corte ha resuelto un total de 2.519 causas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Son las 7:31, vamos con la primera entrevista de la semana. Es Vanessa Aguirre, la presidenta de la comisión que seleccionó a los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Doctora, gracias por acompañarnos, buenos días. Terminó el proceso, un proceso que fue complicado, que tuvo algunas bajas, algunas renuncias, y que al final para el sorteo terminó con 5, si no me equivoco. Pero, ¿cómo se siente después de este proceso que termina con los 3 nuevos jueces? Bueno, creo que la comisión ha acabado de manera satisfactoria con este encargo cívico que le ha encomendado el país y nos sentimos satisfechos. Como usted dijo, fue un proceso largo, complicado, no exento de dificultades, pero finalmente aquí estamos ya dándole esos 3 nuevos nombres al país. ¿Y usted qué cree que se debe que haya habido tantos cuestionamientos que incluso en determinado momento llegaron a pedir que se anule el proceso? Bien, pues puede depender de muchos factores, no solamente de los errores que pudo haber cometido la comisión en su momento, que no pedimos que nos disculpen, pero yo creo que fundamentalmente se ha debido también a factores de terceras personas, ¿no? Esencialmente de quienes se han retirado del concurso. Pero, Milton, independientemente de todos esos problemas, creo que la comisión ha llegado a buen puerto y ya pues tenemos esos 3 nombres y hacia eso es a lo que hay que mirar, hacia la institucionalidad del país. Liz. ¿Cómo está? Buenos días. Pero ¿realmente no afecta el resultado al final del camino que de 9 postulantes que ingresaron, terminaron un integrante de la comisión calificadora renunciando a ese proceso y de los candidatos 4 también dieron un paso atrás? ¿Eso de ahí al final del camino sí no afecta ese resultado?
Bueno, pues la comisión lo que hizo fue seguir adelante con su camino. Buenos días, Liz, perdone usted. Buenos días. Y al final de cuentas, lo que tenemos ahora son los 3 mejores puntuados que, conforme sus exámenes y su valoración de méritos, pues son quienes resultan objetivamente hablando los mejores dentro de este concurso, además de los 2 elegibles. Bajo esa perspectiva, pues, hemos cumplido con el objetivo. Ciertamente esto puede mostrar o puede representar algún nivel de dificultad, pero finalmente con los exámenes y con la evaluación de méritos, insisto, hemos logrado nuestro cometido y eso es lo que la comisión se ha planteado, a pesar de todos esos obstáculos. Y hablando precisamente de esa calificación también, doctora, ¿no? Por ejemplo, solamente 2 lograron tener 20 puntos, que esa era la máxima calificación en lo que correspondía a méritos. Entonces, ahí también uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? No sé, esperábamos que quizás haya una brecha más corta en esos puntajes y que todos traten de tener la nota más alta, pero al decir en su inicio de 8, 9, solo 2 tener 20 en esta parte de la calificación también preocupa, porque habla de, en general, eran 3 puntajes que tenían que cubrir y todos de ellos complementándose, ¿no? Yo le diría también que hay de todo en cuanto a los puntajes, ¿no? No ha habido solamente 2 personas que tuvieron 20 en méritos, hubo personas que obtuvieron 18, 16, 14, es decir, el puntaje ha sido variado. Lo mismo con el tema de las pruebas. No es que ha habido puntajes solamente altos o solamente bajos. Yo creo que ha habido de todo, pero al final nos hemos quedado con las personas que, sumados esos puntajes, pues han resultado ganadores, vamos a decir entre comillas, ¿no? Entonces es una suma de factores, no tiene que ver únicamente con el tema de los méritos, sino yo diría también y principalmente, y siempre hemos de decir que el corazón del concurso es la valoración también de las pruebas. Ahí pues se ha visto también quiénes son los mejores puntuados. En el proceso, doctora, se cuestionó el trabajo de la comisión. Hubo renuncia hasta en la misma comisión. Pero me voy un poquito más atrás. Cuando empezaba, ¿le tomaron en serio al proceso las funciones que debían presentar los candidatos? Me refiero a la ejecutiva y a la legislativa. Usted recuerda al inicio, presentaron sobre la hora a candidatos que no cumplían los requisitos. Es decir, desde ese lado, ¿hubo la seriedad suficiente, usted cree? Bueno, puede ser que no, y por eso tuvimos que declarar en una primera etapa desierto el concurso. Pero insisto, O sea, lo que se notaba es, lo hicieron al apuro, por cumplir. Puede ser, Milton. Yo no quisiera quedarme con esa sensación, porque finalmente cuando ya se declara desierto el concurso y vamos adelante con estos nuevos candidatos, ya nos quedamos con perfiles que yo creo hoy día la ciudadanía puede tener la certeza de que son personas serias, profesionales y que espero vayan a dar la talla ya en el ejercicio de la magistratura. Eso es lo que todos aspiramos, ¿no? Pero ya superada esa etapa inicial, pues, y con los requisitos de forma ya previstos o ya completados, vamos a decir, una vez que fueron evaluados, pues ya nos quedamos con esos 3 nombres y eso es lo que la comisión le está entregando al país. Ahora, doctora, pero y haciendo quizás ese balance, ¿no? Ya una vez finalizado este concurso, uno siempre quizás comienza a hacer ese análisis de qué se puede cambiar, qué se debe mejorar, porque ya se va adquiriendo mayor experiencia. ¿Cuál sería ese balance que usted hace después de ese proceso? ¿Qué ajustes se pudieran realizar para un próximo concurso que garantice igual la transparencia, el tener el mejor resultado, pero qué mejoras haría? Bueno, siguiendo en línea con lo que decíamos con Milton, quizás que las funciones del Estado analicen con un poquito más de detalle y con más tiempo las carpetas de los postulantes que van a enviar, de tal manera que no sucedan estos inconvenientes que la comisión experimentó al inicio y que ciertamente provocaron un retraso en el trabajo. Eso en primer lugar, y lo que alguna vez conversábamos con usted, Liz, ya a futuro, pensar en la necesidad de modificar la norma de tal manera también que podamos elevar los requisitos que la normativa establece para acceder a un cargo en una alta corte, porque quizás eso también provoca ciertos problemas. Yo no puedo decir que los concursos no tengan sus inconvenientes o sus problemáticas, pero mientras las reglas estén fijadas tenemos que seguir adelante con lo que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
nos establece, pero sin duda sí sería bueno empezar a pensar quizás en otros mecanismos y sobre todo en requisitos, en elevar requisitos. Y en el procedimiento, yo sé que él manda la norma constitucional, pero ¿usted cree que está bien el cambiar cada cierto tiempo por tercios como está ocurriendo? ¿No le quita viada a lo mejor a una entidad? Es posible, sin duda alguna. Yo no soy muy amiga tampoco de esto de las renovaciones, pero hemos pasado por varios sistemas en nuestro país, ¿no? En las altas cortes. Yo soy, o creo más en esta idea de tener más permanencia, más estabilidad en una alta corte, y quizás también deberíamos pensar en la pertinencia misma de los concursos como mecanismo para acceder a estos puestos. Quizás sea la hora de modificar y de cambiar el sistema, ¿no? Pero, mientras tanto, pues creo yo que la comisión ha hecho un trabajo duro, no exento de dificultades, pero creo que mientras hay la voluntad y la gana, el patriotismo de servir al país, 6 o 5 personas lo pueden hacer, ¿no? Y lo hicimos sin recursos y sin mayor apoyo, y esa es la muestra, y por eso hemos llegado acá. Y ahora usted, doctora, ha dicho que... Liz tiene una pregunta más en Guayaquil. Sí, ahora usted decía, ¿no? Lo que quizás se debe mejorar en torno a los procedimientos y también a agentes externos desde las funciones que deben proponer quizás a esos candidatos con mayor seriedad, mayor responsabilidad en un tiempo debido, pero ya como comisión calificadora también, ese análisis de qué debe pasar desde quienes califican. Recordemos que uno de sus integrantes decidió también retirarse en medio del proceso, haciendo algunas denuncias de inconformidad con cómo se estaba actuando. Usted sí desestimó las críticas a lo largo de ese proceso, pero lo cierto es que estuvieron ahí, latentes y presentes. Sí, repito nuevamente, nos apena que se haya retirado el doctor Rafael Ollarte, pero él tiene sus razones muy personales. Creo que la comisión debe rescatar la palabra que empeñó desde un inicio, que fue entregarle al país el resultado de un concurso. Y los 5 que nos hemos quedado hemos dado muestra de que cumplimos con nuestra palabra, y a pesar de que este ha sido un encargo no remunerado, hemos seguido adelante hasta el final. Entonces, eso es con lo que debemos quedarnos, ¿no? Con esa gana de seguir adelante con la institucionalización del país, con fortalecer las instituciones. No es bueno criticar sin más esos procesos, sino el tratar de entregar un contingente desde la particular óptica o la particular visión en la que uno se encuentre, sea o no sea funcionario público. Nosotros no somos funcionarios públicos, sino ciudadanos que, creo yo, hemos estado genuinamente interesados en aportar con nuestro granito de arena para continuar con la institucionalidad que un tribunal como la Corte Constitucional debe tener. Lo cierto es que terminó el proceso y los 3 nuevos jueces son Richard Ortiz, Joel Escudero Solís y Alexandra Cárdenas Reyes. Hoy a las 11 hay sorteo en la Corte Constitucional para saber quiénes son los que se van. Gracias, doctora. Muchas gracias también a ustedes y un buen día. Vanessa Aguirre, presidenta de la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional, y volvemos enseguida con Fausto Murillo, presidente temporal del Consejo de la Judicatura. 7:44 de la mañana, ya nos acompaña el doctor Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Buenos días, bienvenido, doctor Murillo. Bueno, desde el viernes pasado usted, por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura, asume temporalmente la presidencia de ese organismo, y pensar que hace un tiempo atrás, el año pasado, incluso querían removerlo del cargo y ahora está liderando el Consejo de la Judicatura. Buenos días, Liz. Un gusto estar en Teleamazonas. Sí, la verdad es que las adversidades no vienen solas, pero también las reivindicaciones no vienen solas, pensaría yo así. Hace casi un año estuvimos en la circunstancia que usted señala, y hoy hemos asumido un reto por disposición de la Constitución, de la ley, y naturalmente con el voto de los colegas vocales han designado, de conformidad con la ley y la Constitución, al vocal que presidirá el Consejo de la Judicatura hasta cuando sea legalmente reemplazado y se sigan los procedimientos. Claro, por decisión de la mayoría del Consejo de la Judicatura, pero también en medio de un proceso polémico, ¿no? Porque hay quienes cuestionaban que si debía temporalmente asumir el señor Álvaro Román, que era el suplente de la doctora Maldonado, o precisamente pues no hacerlo porque él no había sido enviado dentro de la terna de la Corte Nacional de Justicia.
Sí, la Constitución es muy clara, el 179, el 262 del Código Orgánico de la Función Judicial y el dictamen de la Corte Constitucional de 7 de mayo del 2018. Hemos observado la Constitución, la ley, el dictamen y la designación que ha hecho el Pleno del Consejo de la Judicatura es absolutamente legítima, legal y constitucional. Y estamos ya al frente del Consejo de la Judicatura para trabajar de manera urgente en los temas que tenemos y que son muchos y de muchísima responsabilidad. ¿Y cuáles son los temas, doctor, para empezar? Porque la imagen del Consejo de la Judicatura está afectada. Se va la doctora Maldonado dejando dos cosas, o nos enteramos que hay dos cosas. Primero, que ella dejó un documento para que el señor Román sea su reemplazo, es decir, lo que muchos interpretan es quiso dejar acomodada la presidencia. Y segundo, nos enteramos que el fiscal Juan Carlos Izquierdo, involucrado en el caso del asesinato o de la muerte de Naomi Arzentales, todavía no está esto claro, ya vuelve a ser fiscal, se le levantó la suspensión. Claro, dos cosas que escandalizan al país y claro, después no quieren que el presidente incluso proponga una consulta popular para desaparecerlos. Bueno, por sobre el criterio personal de la doctora María del Carmen Maldonado, en el oficio que usted se refiere, prevalece sin duda la Constitución y la ley. ¿Pero qué y eso quiso, es lo que Eso sabe la doctora también, me imagino. ¿Por qué lo quiso dejar haciendo? La verdad es que fue absolutamente intempestiva la salida de la doctora. Estuvimos en sesión a las 9 de la mañana de aquel día, suspendió la sesión y luego nos enteramos a través de la rueda de prensa de que había decidido renunciar irrevocablemente. No hemos tenido conocimiento en absoluto, mucho menos de el oficio que dejó luego de presentar su renuncia. Tampoco conocimos, sino días posteriores, que había levantado la suspensión al fiscal que usted se refiere. ¿Y cómo lo toma usted como nuevo presidente? Esos son hechos que ocurrieron y que escaparon totalmente a nuestro conocimiento y control. ¿Cómo lo tomamos? En el tema de la sucesión, digamos así, ya está claro, aplicando la Constitución y la ley, hoy por hoy, por decisión del Pleno, está Fausto Murillo Fierro, encargado de la presidencia del Consejo de la Judicatura. En el segundo tema, aquí el asunto es muy puntual y hay que clarificar. Con la decisión de la Corte Constitucional, a quien le corresponde pronunciarse respecto a las medidas cautelares es al Pleno del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, como presidente del Pleno e integrante del Pleno, no puedo adelantar criterio en absoluto respecto a ese caso puntual. O sea, para revisar lo que pasó con este fiscal Izquierdo, va a tener que convocar al Pleno para que todos decidan qué pasa. Exactamente. Tenemos que hacer un análisis jurídico de las razones que tuvo la señora presidenta Maldonado para dictar la medida cautelar y las razones que tuvo para levantar esa medida cautelar. Y luego de aquello, el Pleno formarse una posición, una convicción de que si existen elementos importantes que puedan llevarnos a presumir que el exfiscal cometió una infracción administrativa gravísima. Esto es muy importante. Hay que tener elementos de convicción de que posiblemente o presuntamente cometió una infracción gravísima que esté prevista en la ley. Si es que llegamos a esa conclusión y vemos que es necesaria la medida cautelar, el Pleno adoptará. Caso contrario, el Pleno mantendrá la posición que corresponda dentro de la Constitución y la ley. Pero eso quiere suspender a un juez, a un fiscal, suspender a un defensor público es un asunto muy delicado. La razón, la Corte Constitucional trasladó esa potestad al Pleno. Pero eso quiere decir entonces, doctor, que mientras el Pleno se reúna del Consejo de la Judicatura, el fiscal Izquierdo puede regresar a partir de hoy, una vez que fue revocada su suspensión, a sus actividades como fiscal en Manabí. Ese es un procedimiento administrativo que tiene que asumir el área que corresponde. La decisión fue de la señora doctora María del Carmen Maldonado. El tema a futuro será decisión del Pleno, pero repito, el Pleno no actuará precipitadamente. El Pleno analizará jurídicamente en los hechos y podrá llegar a una determinación. Sí, pero mientras ustedes llegan a esa determinación, lo que quiero decir es que esa decisión que tomó la doctora Maldonado estaría en firme, hasta que ustedes vuelvan a analizar el tema y se pronuncien respecto a eso. Sí, tenemos que analizar el tema y tomar una decisión. O sea, el fiscal Izquierdo sigue siendo fiscal. El fiscal Izquierdo sigue siendo fiscal. Estuvo suspendido, ha sido levantada esa suspensión
En teoría, en la práctica igual, tendrá que asumir nuevamente sus funciones y está sujeto a que el Pleno, ahora con competencia, haga el análisis jurídico y tome una decisión. Se va la doctora Maldonado aduciendo el tema de la Corte Constitucional en la decisión de que ya no sea la presidencia la que tome estas decisiones, sino el Pleno. ¿Y a usted qué le parece? Yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional. Tiene que ser el órgano colegiado, como ha dispuesto la Corte, y ya no, como era anteriormente, en manos y decisión exclusiva y excluyente del presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Era una acumulación excesiva de poder del presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura? Es una medida preventiva, no es una sanción. La ley establece que puede suspenderse a un juez, a un fiscal, a un defensor, hasta por 90 días sin sueldo y en ese tiempo resolver la situación disciplinaria del funcionario. Por eso es que si no tenemos elementos de convicción suficientes que nos lleven a pensar o a sospechar o a presumir que ha cometido una infracción disciplinaria gravísima, si no hay esos elementos, no habrá la suficiente motivación como para tomar esa decisión. Ahora, doctor Murillo, hay que esperar, ¿no?, a que la Corte Nacional de Justicia remita la terna, desde donde será electo quien presida el Consejo de la Judicatura. Pero usted decía hace minutos, mientras tanto vamos a trabajar en lo que requiere prioridad. ¿Cuál va a ser ese trabajo prioritario entonces, en el que se va a enfocar usted? Sí, hay temas, todos apremiantes, pero debemos hacer prioridades. Hay temas inmediatos y otros un poquito más de tiempo que van a necesitar. Pero en concreto, el punto 1 fundamental al que vamos a dedicar nuestro esfuerzo es a la conformación de la unidad de juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. Se emitió el reglamento, en este momento estamos en las conversaciones con el Ministerio de Finanzas para lograr el financiamiento para esas unidades. Eso es algo urgente y fundamental y que lo haremos. En segundo lugar, la Corte Constitucional emitió una sentencia que establece que ya los recursos de casación en materia penal no tienen la fase de admisibilidad. Es decir, todos los recursos de casación que se planteen para ante la Corte Nacional de Justicia en materia penal tienen que ser tramitados, señalados a audiencia y resueltos. Eso significa que alrededor de un 80% de carga procesal en materia penal se ha aumentado. Para ello necesitamos equipo de coordinación jurídica, coordinadores, subcoordinadores, secretarios, ayudantes. Lamentablemente no podemos nombrar más jueces en la Corte Nacional porque la Constitución establece que el tope o el número máximo es 21. Ahora, el tema de la corrupción. Por ejemplo, mire lo que pasó el viernes nada más. Este allanamiento al despacho de un juez por un tema de sorteo amañado de causas. Investigan este tema. Ese es un problema porque... Ese hecho fue denunciado por el Consejo de la Judicatura. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año más o menos. ¿Y después de un año? Pleno. Sí. ¿Cuántos sorteos habrán pasado para que se llegue a un operativo de allanamiento? Bueno, específicamente en ese caso el Consejo denunció, Fiscalía abrió una investigación previa, se han hecho los procedimientos a fin de poder establecer y llegar, como han llegado el jueves o viernes pasado, a efectuar un allanamiento al despacho de uno de los jueces. Se harán los peritajes del caso, pero lo importante de aquí es lo siguiente. El Consejo de la Judicatura, como le corresponde y le exige la norma, presenta la denuncia a la Fiscalía, hace su trabajo y tendremos que encontrar el hecho delictivo y los responsables que deberán ser sancionados penalmente, obviamente también en el ámbito administrativo. Ese trabajo tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, lo ha hecho con jueces y servidores que han sido en su momento destituidos y han cometido alguna infracción penal, ha denunciado la Fiscalía y están llevándose adelante esos procesos. Naturalmente, la ciudadanía cree que o piensa que de un momento a otro ya se puede establecer responsables, pero tienen procesos. Hay que velar el debido proceso. Toma tiempo, yo entiendo. No hay la celeridad del caso precisamente porque estamos frente a actos delincuenciales. Pero ese llega a ser el punto de cuestionamiento siempre, ¿no, doctor? El tiempo que puede tomar, el excesivo tiempo que transcurre ese debido proceso. Bueno, en el ámbito disciplinario, por infracciones gravísimas, el proceso no es muy extenso. En 90 días podemos nosotros tomar una decisión.
Y en el ámbito penal, si ya no depende de nosotros, somos un órgano administrativo, eso depende de la Fiscalía, depende de la propia Administración de Justicia, es decir, los órganos jurisdiccionales, y en ese campo nosotros lo que podemos es pedir trabajo con celeridad, jueces honestos, jueces transparentes, que dicten sentencias únicamente viendo o amparados en la Constitución, en la ley y en las constancias procesales. Eso es lo que buscamos, eso es lo que aspiramos, y queremos jueces independientes, transparentes y que tengan al frente o en mente simplemente los más altos intereses de la justicia. Así deben manejarse, esa es nuestra aspiración y esa es nuestra exigencia. Tenemos que terminar, doctor Murillo. Solamente una cuestión. ¿Cuándo se reúne el Pleno del Consejo de la Judicatura? Por el tema izquierdo, van a ver la bomba que tienen, ¿no? Porque usted dice, es gravísimo sacar un fiscal. Claro que sí. Además que faltan como 500 y pico que denunció la doctora Diana Salazar. Pero mantener un fiscal, aparte del tema de la muerte de Naomi, solamente con ver un video en el que él aparece golpeándola, ¿no es suficiente como para que deje de ser fiscal o siga suspendido? Digo, recojo una inquietud ciudadana. Una inquietud ciudadana, pero la ciudadanía tiene que saber y comprender. El Código Orgánico de la Función Judicial establece infracciones específicas en el desempeño de su cargo. Tenemos nosotros que analizar si cometió alguna de las infracciones administrativas disciplinarias establecidas en la ley. Si no tenemos eso, el tema es penal. ¿Cuándo se reúne? Hoy nos reunimos para una sesión ordinaria, el equipo jurídico está analizando el tema y tendremos que tomar una decisión de ser el caso. Esto no se trata de fomentar una expectativa en relación a la inmediatez de la suspensión. Esto se trata de sentar las bases para que el Pleno no sea precipitado en ese tipo de decisiones, sino que actúe conforme a la Constitución, a la ley, sin duda, y al Servicio de Administración de Justicia. Gracias, presidente. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, que a las 2:30 se reúne con el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, encabezada por el presidente Iván Saquicela. Liz. Sí, ya con esto de aquí estamos despidiendo esta emisión de Noticias de hoy lunes. Recordarles que enseguida vienen las noticias de la comunidad. Para ustedes, amigos, y para ti, Milton, que tengan un buen día. Buen día.